Hermanos, amigos, vamos por el versículo 6 de este momento. Vamos por el versículo de 2 de Apocalipsis. Observando a todas las iglesias, la palabra. Había unos llamados Nicolaitas que ellos estaban haciendo cosas de no hacer, y por eso dice la palabra de Dios que dice que aborrece las obras de los Nicolaitas, capítulo 2 del versículo 6, que yo también aborrezco. ¿Y qué quería? Nicolaitas proviene del griego Nico, que significa dominio o conquista sobre otros, y Laos, que significa pueblo, gente común. Entonces estamos hablando de decir, y Laos, que significa pueblo, gente común, y secular o laico. De ahí podemos analizar la composición Nicolás, que viene a ser así como dominio. Esto eran los Nicolaitas. En otro lugar también han creído que hay un hombre, en otras creencias han creído que hay un hombre llamado, que vino de Antioquía y había formado una secta para hacer orgías en el templo de Diana y practicar el pecado. En este templo, como les dije en el comienzo, que después de Cristo fue 250 años, ya fue destruido. Entonces podemos observar a la luz de la palabra que al Señor Dios, al cielos y la tierra, las cosas al pie de la letra. Sigamos cumpliendo, sigamos orando, sigamos diciendo como la Biblia lo dice. Y entonces vamos a hablar también el último capítulo 2 del versículo 7, que habla que al que venciera, no todos, dice, pueden entender al que venciera, o sea que habla de el que venciera el pecado. Yo le daré, dice, del árbol que está en el medio del huerto. No todos pueden entender las palabras de Dios. No todos pueden escuchar, sí, pero no entienden, solo escuchan. En otras palabras, escuchan la palabra, pero no entienden. Es solamente como un ruido. Por eso el Señor Jesús dice que oigan, a los que tienen oído, oigan. Entonces se refiere al que tiene oído, oiga. Ahora dice también el que venciere. ¿Qué es lo que venciere? El que venciere el pecado, el que venciere las cosas malas, el que venciere de no dejar, el que venciere todo al pecado y a las cosas malas. El que venciere el pecado y todas las cosas que está entre o contra Dios, sería mejor contra Dios, todo lo que se dice contra Dios, en el cielo será sacado, dice, porque dice también que hay un árbol. Entonces podemos observar que ese árbol en el libro de Génesis era prohibido comer de ese fruto, pero en el cielo será sacado el letrero que está colgado en ese árbol de la vida, para que todos los que subamos al tercer cielo podamos comer y podemos disfrutar
de este árbol de la vida. Mire, entonces este versículo que encontramos o que acabamos de leer en el versículo 7, ahí podemos observar que no solo hay las calles de oro y el mar de cristal que nos habla el mismo libro de Apocalipsis, sino también hay un paraíso de Dios, y en el medio del paraíso está este árbol. Y cuando en el libro de Génesis dice que no podemos comer, pero aquí ya sería sacado ese letrero de no poder comer. Y cuando vayamos allá al tercer cielo, observaremos el árbol, y por eso dice el que vence, y si podamos comer. Gloria a Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a dar gracias a Dios